Si quieres superar una infidelidad para seguir con tu relación y te resuena la frase quiero y no puedo superar esa infidelidad, este es el video que necesitas ver. Quizás una de las situaciones más difíciles por la que una pareja puede atravesar es una infidelidad. Es un momento decisivo para la vida en pareja. El dolor, la rabia, la ira, la tristeza, la decepción y la culpa son emociones que te hacen sentir como en una montaña rusa. Te surgen muchos pensamientos, frecuentemente obsesivos, confusión y dudas. Muchas personas optan por romper la relación e iniciar una nueva vida. Existe otra opción, superar la infidelidad, seguir con tu pareja, superar esta situación mediante paciencia, trabajando en la comunicación, en reconstruir la confianza que se ha perdido y obviamente esto requiere de mucha reflexión. Antes de adentrarnos en el tema, te quiero decir una cosa. Perdonar una infidelidad es una decisión, por cierto, complicada y no siempre es la mejor idea. Depende de varias cosas, por ejemplo, de la personalidad tuya y de tu pareja, de sus experiencias de vida, de la naturaleza de la situación, entre otros muchísimos factores. Y te digo que es una decisión complicada porque en la infidelidad confluyen multitud de aspectos sociales, culturales, educativos, cuestiones de género, factores de personalidad, comportamiento, emociones. Sé que parte de lo que te atormenta y va junto con la pregunta que te haces, ¿será que puedo superar esta infidelidad? Y son otras preguntas fuera de la obvia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para superar esta infidelidad? Sí, otras preguntas como ¿por qué me fue infiel? Si lo pudo evitar, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué le faltaba conmigo? ¿Algo emocional, algo sexual o de otro tipo? Y si vuelve a pasar, ¿es bueno saberlo todo con lujo de detalles? Sí, sé que tienes miles de preguntas. La infidelidad siempre ha sido y será una cuestión muy compleja, con posturas, opiniones enfrentadas, prejuicios, mitos. Entonces, ¿cómo superar la infidelidad? También lo es y creería que mucho más. Este video lo dividiré en 3 partes. En la primera te hablaré un poco como tal de la infidelidad. En la segunda parte te contaré de las posibles causas por las que se pudo llegar a dar esta infidelidad. Y en la tercera parte te diré qué puedes hacer para superarlo. Entonces hablemos de infidelidad. Por mucho que algunos quieran pensarlo diferente, la fidelidad no deja de ser una creación humana. Sí, es una convención social, una conducta que nos ha permitido adaptarnos y ser exitosos en nuestra evolución como especie y apareció con el mismo objetivo que muchas de otras de nuestras conductas. ¿Cuál objetivo? Asegurar la continuidad de los genes. Tú y yo y todos los seres humanos nacemos muy indefensos, vivimos una infancia larguísima comparada con todos los otros animales, hasta que logramos valernos por nosotros mismos. Así que para esta tarea necesitábamos de una hembra cavernícola que tuviera a un macho cavernícola a su lado para proteger a sus crías. Y así, para resumir mucho el cuento, surgió la fidelidad. Y pasa algo muy lindo y muy biológico a la vez. Es que en el momento del enamoramiento, la fidelidad está casi dada por hecho. Está como asegurada biológicamente. No tiene, digamos, que ningún mérito ser fiel porque se da hormonalmente, pero cuando estas hormonas se regulan porque pasa ese estado y por más que queramos que no termine y aunque ames profundamente a tu pareja, este periodo va a terminar. Entonces es ahí cuando en muchos casos y situaciones se necesita de voluntad, de tomar decisiones y de hacer uso de la capacidad de elegir para así continuar siendo fieles. Entonces, Maggie, ¿qué es ser infiel? Es cuando una persona presenta un comportamiento en el que no se respeta los valores y compromisos que la pareja ha decidido otorgarse, ya sea explícita o implícitamente. Entonces, de esta manera, el concepto de infidelidad va a variar según la cultura, pero también según la ideología, la personalidad de cada uno y, por tanto, cómo superar la infidelidad también será distinto para cada persona, para cada pareja, para cada relación. Y acá pasemos a la segunda parte de este video, las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas de esa infidelidad? Primero te digo y te lo subrayo, la infidelidad es un comportamiento que se puede originar por numerosas razones. Y sabes, esto será decisivo en cómo superar la infidelidad. Te cuento de algunos de los motivos más frecuentes. Primero, la relación estaba ya deteriorada. Cuando se escucha a él, las cosas ya estaban mal. Es decir, cuando los deseos y las expectativas que tienes no son satisfechas al interior de la pareja, facilitando que aparezca el interés por otra persona. 2. Desaparición del amor romántico, es decir, cuando con el tiempo se deja de presentar el amor romántico al interior de la pareja y así se favorece la probabilidad de que aparezcan sentimientos de enamoramiento hacia otras personas. 3. Búsqueda de experiencias, cuando ya sea el afecto, la atención, el sexo o experiencias no se encuentran al interior de la relación de pareja.
Cuarto, adicción al sexo. Quinto, gusto por el juego de la seducción. Sexto, bajo nivel de autoestima, por tanto la persona busca reafirmar su valor. Séptimo, tener la creencia errada de que una infidelidad puede llegar a salvar la relación y hacerla duradera. Octavo, venganza hacia algún comportamiento de la pareja que se considere injusto y también ante una sospecha o una infidelidad que ha sido descubierta. Bueno, y te dije, estos son los motivos, no dije que sean la excusa, es decir, es que fue porque la relación estaba deteriorada y eso me autorizó a serte infiel, a romper esos compromisos que nos otorgamos. No, por ahí no es. Entonces, reconocer el motivo lo que permite, por un lado, es hacerte responsable de lo que te corresponda y saber qué pasos dar con la intención de seguir. No es una excusa para señalar al otro, para culpar, ni para esconderse detrás. Y entonces, ahora sí, pasemos a la tercera parte, cómo superar la infidelidad. Empecemos con, para esto no existe una receta. No la hay. Lo digo por si la estabas buscando, porque no la hay. Pues porque afrontar el engaño que conlleva la infidelidad tiene que ver con tu forma de ser y en gran parte con tus recursos emocionales. Y por otro lado, tiene también que ver con las circunstancias de la infidelidad. Es decir, cuando son, por ejemplo, digamos, infidelidades reiteradas, pues a esto debes cruzar tus recursos emocionales y tu forma de ser. Y de esa mezcla es que será el cómo superar esa infidelidad. Circunstancias como si se ha prolongado más o menos durante el tiempo, la forma en que se ha descubierto, quiénes han intervenido en esa infidelidad, etc. Y no se trata de que una sea más difícil que la otra, olvídate de eso, céntrate en que se cruzan las circunstancias, que en realidad más que las circunstancias es lo que piensas tú de esas circunstancias, tus recursos emocionales y tu forma de ser, y es de eso que dependerá. Por tanto, cada caso es muy diferente y por eso te recomiendo asistir a terapia con un psicólogo calificado. Maggie, es decir, que siempre se requiere tratamiento, terapia para poder superar una infidelidad, no. Y vuelvo al tema de los recursos emocionales. Dependerá de tus recursos y de los de tu pareja. Si ya llevas intentándolo harto tiempo y nada, pues busca tratamiento para esto. Mientras tanto, aquí te daré algunas recomendaciones que te ayudarán. El primer paso, date tiempo y espacio. Mantén una distancia temporal, pueden ser días, semanas o quizás meses. Esto depende de cada persona. Es que para poder sanar y dar los siguientes pasos necesitas de un tiempo de reflexión que te permita decidir cómo quieres afrontar esta situación. Ten muy en cuenta que si te enteras de una infidelidad y te haces el de la vista gorda como si nada hubiera pasado, la herida seguirá allí e imposibilitará ser feliz en pareja, lo que quizás conlleve a otros episodios de infidelidad. Date tu tiempo para decidir qué deseas hacer tras conocer una infidelidad. Cualquier decisión que tomes bajo esas emociones que sientes, rabia, frustración, dolor, miedo, por eso es tan importante que des un tiempo para que estas emociones no sean las que decidan por ti. Lo mejor para vivir este tiempo que va a ser doloroso es centrarte en ti, cuidarte, mimarte. Continúa con tu rutina y tus ocupaciones, pero siempre comprendiendo y aceptando que vas a sentir emociones desagradables durante un tiempo. Segundo paso, céntrate en el análisis del presente y del futuro. Lo sé, es sumamente difícil no pensar en lo que pasó, en no recriminarle al otro, en no repetir una y otra vez las cosas que imaginas que pasaron entre ellos. Es decir, es difícil, muy difícil dejar de tener en mente la situación de infidelidad, pero esto no te ayudará a sanar. Si te das cuenta, la historia de amor entre ustedes hoy la ves desde una óptica diferente y te cuestionas si lo que ha sucedido entre ustedes fue o no fue real. Esta nueva visión que tienes de la relación la modulan las emociones que sientes en este momento. Por eso es tan importante que traigas tu mente a este momento en el cual has decidido seguir, seguramente porque has valorado que existen cosas y sentimientos por esa persona que merecen ser rescatados y que su relación puede superar este error. Centrar tu mente en eso y en el futuro de la relación es lo que sí te permitirá sanar y seguir, pero seguir bien, sin rencor, sin miedo, sino construyendo desde el aprendizaje una relación sólida y sana. Tercer paso, es hora de comunicarse. Si tienes la claridad de que deseas seguir adelante, que por lo menos quieres intentarlo, es muy importante que expreses tus sentimientos, lo que te produce inseguridad desde la sinceridad.
Estos espacios de comunicación pueden llegar a ser muy dolorosos, pero son necesarios. Ten en cuenta que para sanar no necesitas detalles específicos. No abras el espacio de comunicación para hablar de cosas que te harán más daño, sino para hablar abiertamente de aquellas cosas que se relacionan con tu relación, con esos aspectos que les permitirán seguir, pero seguir bien. Cuarto paso que debes dar: iniciar una nueva etapa en tu relación. Quizás sea este uno de los pasos que consideres más difícil para ti. Si quieres superar la infidelidad y seguir con tu pareja, necesitas dar este nuevo paso y crear una nueva etapa, con una perspectiva nueva de la relación, conociéndote más a ti mismo y a tu pareja. Entonces, aprovechándose de esos espacios de comunicación, es importante establecer entre los dos nuevos pactos para una relación sana. Y ten en cuenta que iniciar esta nueva etapa en ningún momento quiere decir que vayas a olvidar lo que sucedió, sino que lo vivirás de una manera que te permita sanar tu relación y seguir bien y más comprometidos con los términos de su relación. Quinto paso: crea nuevos recuerdos positivos. Dejar de ver a tu pareja como una persona malvada e infiel y observarla como un ser humano que ha cometido un gran error, pues es necesario. Para esto te ayuda mucho crear espacios en donde se generen nuevas y positivas experiencias. Entonces, de manera conjunta, crea un listado de actividades que deseen realizar juntos. Esto les permitirá reconocerse nuevamente. Sexto paso: recupera la confianza en tu pareja. Esta es una de las preguntas que más se realizan las personas en esta etapa. Cuando se dan los pasos para seguir luego de una infidelidad, entonces, ¿cómo recupero la confianza tras esto, tras una infidelidad? Y te digo, el que se restablezca la confianza es un proceso que toma tiempo. No sentirás esta confianza de la noche a la mañana, y para el cual se debe tener paciencia y a la vez esperanza de que con el tiempo y las nuevas experiencias vividas, la confianza se restablecerá. Para lograr esto es importante que valores cómo se está comportando la otra persona, si está realizando cambios positivos a favor de la relación o si por el contrario se pone a la defensiva, mantiene conductas parecidas a aquello que ha producido la infidelidad. Ten en cuenta que esta valoración no la debes hacer desde el miedo o desde la dependencia emocional. Sobre este tema te dejo un video en la descripción, sino hacerlo desde la comunicación, desde el interés de construir una relación sana. Séptimo paso: realiza terapia de pareja. Sí, de ser necesario, incluye este paso. Hazlo, háganlo. Pueden empezar por ver este video desde el inicio juntos y dar el paso de iniciar terapia si la confianza y la comunicación de la pareja están muy dañadas, al punto que al iniciar estos pasos que te he contado terminan más en peleas y discusiones. Y un camino pues puede ser la terapia. Les será muy útil acudir a un especialista que les ayude a entender mejor al otro y actuar en pro de la relación. Existe evidencia de que las parejas que han sufrido una crisis por infidelidad lo han superado mejor si han acudido a terapia de pareja. Ahora, ¿quieres que te funcionen estos pasos? Entonces te daré algunas recomendaciones para que los pasos anteriores sean exitosos y para que te permitan a ti y a tu pareja seguir con su relación de una manera sana y satisfactoria para ambos. La primera recomendación: si lo que sucedió fue una infidelidad emocional, claramente existen muchos tipos de infidelidad en la pareja. En nuestra cultura el engaño más evidente implica contacto sexual y besos, pero recuerda que la infidelidad es faltar a los compromisos acordados, entre ellos el respeto mutuo. Por tanto, la infidelidad emocional, y esta que está muy de moda hoy, el sexting, enviar textos o fotos virtualmente, también pueden denominarse infidelidad, y de esa manera también le aplican los pasos que te he dado anteriormente. Segunda recomendación: para realizar los pasos que te mencioné anteriormente, se debe terminar la relación con el amante, ya sea por infidelidad emocional o física. Aquella persona con quien se ha mantenido una relación paralela no tiene cabida en este proceso. Bueno, y la responsabilidad de hacer esto es de la persona que fue infiel. No eres tú el que debe llamar y decirle a esa persona que las cosas no van más. Lo digo solo por si se te había pasado por la mente. La tercera recomendación: por favor, no te culpes. Si lo haces, estarás afectando tu autoestima, y para este proceso lo que necesitas es que tu autoestima esté saludable. En la descripción te dejo un video para aumentar tu autoestima.
La siguiente recomendación es: recuerda que el interés por mejorar la relación, crear espacios de comunicación, iniciar una nueva etapa con nuevas experiencias es de ambas partes, no es solo tuya o de responsabilidad exclusiva de la otra persona. La siguiente recomendación: apóyate en familiares y amigos. Sin embargo, recuerda que solamente tú sabes lo que en realidad pasó dentro de tu relación, y algunas veces comentarios, consejos de terceros pueden estar siendo nocivos, no porque estas personas tengan mala intención, sino porque, uno, está sesgado su punto de vista desde el cariño hacia ti, y dos, porque pueden estar sesgados desde sus propias experiencias. Recuerda que eres tú quien tomará la mejor decisión. Siguiente recomendación: no utilices la infidelidad como arma. Si has decidido continuar con la relación, es innecesario, y la verdad es que no ayuda para nada a reprochar la infidelidad cuando ya se ha superado la etapa de dolor y el desengaño. Es normal que sientas inseguridad y miedo a que vuelva a ocurrir esto, y que por eso salga un reproche, una indirecta, pero si lo haces, esto no ayudará a seguir adelante con tu relación. Si quieres seguir adelante y construir algo fuerte y bonito, es necesario que te pares en un punto diferente al del rencor. Otra recomendación es: permítete tener momentos de bajón durante tu día y utilízalos para reflexionar, pero limítalos, no pueden ocupar todo tu día. Siguiente: es posible que hayas decidido superar la infidelidad, pero que en el proceso veas que no eres capaz, ya sea por el dolor causado, por la inseguridad de que vuelva a ocurrir o porque sientes que en definitiva los sentimientos hacia tu pareja ya no existen. Claramente la terapia de pareja es una opción aquí, y también es importante valorar los beneficios y problemas que nos puede causar el hecho de seguir con nuestra pareja y ponerlo todo en una balanza para tomar una decisión racional, y esta puede ser no continuar y terminar la relación. Ahora, si esta situación de infidelidad, que claramente desencadena malestar y un desequilibrio emocional, puede requerir de ayuda profesional psicológica para ti, es decir, no terapia de pareja, sino terapia individual para ti, y que quizás esta te lleve a aclarar si deseas continuar con la relación o por el contrario lo mejor sea no hacerlo. Entonces, para saberlo, ten en cuenta estas señales. ¿Estás dejando de lado algún área de tu vida, tus amistades, tu familia, tu trabajo? ¿No te sientes capaz de cumplir con tus actividades diarias? ¿Te cuesta muchísimo? ¿Te comparas continuamente con la persona que fue su amante o con sus exparejas? ¿Quieres dejar a la persona pero sientes que no eres capaz? ¿Las necesidades de tu pareja son más importantes que las tuyas? ¿Te cuesta expresar tus ideas y sentimientos en conversaciones con tu pareja? ¿Quieres perdonarle porque no quieres estar solo o sola? ¿Quieres cambiar cosas de ti, pero es para gustarle más a tu pareja? ¿Crees que la infidelidad ha sido por tu culpa? ¿Piensas en cómo vengarte de tu pareja por esa infidelidad? Las personas a tu alrededor se dan cuenta que estás muy mal y se encuentran muy preocupadas por ti. Entonces busca terapia para ti antes de dar el paso a seguir con esta relación. Recuerda que si has decidido seguir adelante tras una infidelidad, será necesario transitar por una etapa realmente difícil para ambas partes, y que, como todos los procesos, llevará tiempo, paciencia y mucha sensibilidad. Requerirá por parte de los dos el poner todo sobre la mesa, y solo así se podrá llegar a construir algo sólido. Dale like a este video y activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Así te aviso de nuevos contenidos que te ayudarán en este proceso. Te mando un abrazo y recuerda que de esta salimos juntos.